Para arrancar me gustaría comenzar con esto, ¿no? Usted se recibió en el año 1964. 64, bien. Cuando se recibió, los primeros años, ¿a qué se dedicaba como psicóloga, no? Yo estaba trabajando cuando me recibí en la Universidad de Buenos Aires. En el año 65 gané 2 concursos de auxiliares, un concurso en la Cátedra de Psicología General del profesor Itzigson y un concurso también como auxiliar en la Dirección de Orientación Vocacional. En ese momento se llamaba así, lo que ahora se llama la Dirección de Orientación al Estudiante. Y bueno, en junio del 66 renunciamos. Yo estaba embarazada de mi primera hija, me quedé sin trabajo, sin obra social, y mi vida cambió a partir de esa renuncia. Digo, mi vida profesional, mi vida en general, claro, por supuesto que también, pero mi vida profesional cambió porque ahí decidí entrar en el campo de la clínica como fuente de recursos económicos. Entonces, bueno, yo ya había estado trabajando en el hospital de niños, así que bueno, tomé esa experiencia para volcarla en un consultorio privado que no había pensado en... Se abocó de lleno en la clínica. Claro. ¿Y eso hasta qué año? Y eso hasta el año 84, en que volví a la universidad. Bien. O sea que usted está trabajando en un hospital y en el consultorio privado... No. No. En el hospital trabajaba mientras estaba también como auxiliar en la universidad. Pero claro, en el hospital, claro, naturalmente que ad honorem, ¿no? Sí. Porque había empezado todavía cuando era estudiante. O sea que el 24 de marzo de 1976 la encuentra usted trabajando en el consultorio privado. En el consultorio privado, exactamente. Bien. ¿Y ad honorem en el hospital? No, en el hospital no, el hospital no me acuerdo bien, pero yo pienso que habré dejado, no sé, 60 años. No, tal vez por esos mismos años, la verdad que no me acuerdo. ¿Y con qué enfoque teórico trabajaba en consultorio? En el enfoque que ahora enseña en la universidad, que es la teoría de las relaciones objetales. Bien. Entonces la encuentra la dictadura, 24 de marzo de 76. En mi consultorio. En consultorio. Sí, únicamente. ¿Era posible trabajar con la subjetividad de las personas en ese momento, sabiendo que las personas podían desaparecer? ¿Cómo vivía usted ser psicóloga en ese momento, en los años de desapariciones en Argentina? Eso es algo que recién a posteriori uno empieza a evaluar. Yo pienso que cuando se está en la situación hay tan poca distancia que a veces no se tiene demasiada conciencia de la existencia de riesgos o de la existencia de o de la complejidad de situaciones involucradas. Lo mismo nos pasó con la renuncia masiva que hicimos a la universidad en el año 66 con el Onganiato. Con el Noche Nacional. Recién cuando volvimos a la universidad en el año 84, con la recuperación de la democracia, empezamos a darnos cuenta de lo que habíamos perdido y lo que nos había pasado en lo personal, además de lo que había pasado institucionalmente, cuando renunciamos en el 66. Entonces, ¿cómo fue trabajar en los consultorios durante el periodo de dictadura? Fue algo que, y como les decía antes, yo tomo también el periodo de la AAA, ¿no? Es algo que después uno fue evaluando, entre otras cosas porque después nos dimos cuenta
que había muchas cosas de las cuales no hablábamos con nuestros colegas durante ese periodo, y que comenzamos a hablar, digamos, después de Malvinas, en las reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo tampoco había formalizadas, quiero decir. Había grupos de estudio, había supervisiones, y como les decía, a posteriori yo me fui dando cuenta de que había una cantidad de temas sobre los cuales no se hablaba, y que después resultó natural, entre comillas, empezar a hablar. Recuerdo con precisión, una pavada, ¿no? Pero recuerdo con precisión una vez comentar en mi casa, ya en el año, no sé, 84, 85, que yo me había olvidado de usar la palabra democracia. Pero es algo que uno no se da cuenta, que queda extraído del léxico cotidiano determinado término. Bueno, no sé si se traduce lo que quiero decir, que es a posteriori, que uno se da cuenta todo lo que quedó omitido, en algún sentido resguardado, ¿sí? Aún para uno mismo, ¿sí? Como también me di cuenta, después del 84, que durante años de años había tenido la cortina de enrollar de mi casa baja, no levantada. Pero si son pavadas de la vida cotidiana, pero que me parece que son buenos ejemplos de cómo cuando se está inmerso en una situación como las que vivimos, hay mecanismos que funcionan, que yo pienso que son de resguardo, ¿no? Por el cual hay aislamientos, ¿sí? Que en algún sentido protegen para poder seguir viviendo y trabajando, ¿no? Criando los hijos. ¿Sí? Durante la época de la dictadura, ¿los psicólogos o usted se sintió perseguida políticamente? Yo personalmente no estuve perseguida. Pero todo lo que le estoy diciendo da cuenta de que había una vivencia de persecución no consciente, que me parece que eso es un algo bien interesante, ¿sí? De registrar, de observar, de analizar, y de analizar en ese sentido las consecuencias de esas actitudes y esos comportamientos, porque obviamente esto, quiero decir, así como en el año 72, 73, 74, no recuerdo con precisión, quemamos cantidades de libros, yo tantos, todavía en esa época había incineradores, ¿no? En los edificios, con lo que significa para alguien que ama los libros quemar un libro, ¿sí? Hay gente que vivía en jardines y pudo enterrarlos, pero bueno, yo no tenía ese privilegio.